gran expectativa, ¿no?, de lo que Dios está haciendo. Yo no sé cómo están, pero yo siento que algo está sucediendo y que Dios mueva a hombres como esta noche a Fabricio Alvarado, un hombre de Dios, con una palabra que quizás no sabe lo que está pasando en la iglesia, pero tiene una palabra de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Así que quiero que tu expectativa crezca en esta noche acerca de lo que Dios va a hacer. Cada palabra dice, cuando Dios mueve un profeta, los profetas llegan antes que las cosas sucedan. Amén. Así que yo creo que Dios mandó una palabra profética para meternos en esta nueva temporada. Así que vamos a recibir al hombre de Dios con un fuerte aplauso. Recibimos a Fabricio Alvarado, un amigo. Puede aplaudirle más fuerte a Jesús, vamos. Que ese aplauso traspase las paredes, traspase el techo y recorra toda esta nación. Que ese aplauso cambie la atmósfera de esta ciudad en el mundo espiritual. Que ese aplauso abra los cielos. Y mientras aplaude, grite aleluya. Mientras aplaude, diga gloria a Dios. Levante sus manos, por favor. Levante sus manos. Si hay algo que yo tengo claro es que Dios no me trajo desde Costa Rica para llenar un espacio nada más en una reunión. Amén. Sino que algo va a suceder hoy en el corazón de mucha gente esta noche. Levante su mano y exalte conmigo. Vamos a cantar una canción juntos. Dame do mayor, eso. Al que está sentado en el trono, con todo su corazón dígale, y al sea el honor, sea la gloria, sea la honra. Levante sus manos y dígale, sea el dominio por los siglos de los siglos. Ahora dígale fuerte, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Al que está sentado, dígale. Al que está sentado. Quiero escuchar a la iglesia diciéndolo. En el trono. En el trono. Y al cordero. Fuerte. Y al cordero sea el honor, dígale, sea el honor. Levante sus manos y diga sea la gloria, sea la gloria, sea la honra, sea la honra, sea el dominio, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios,
Iglesia, poderoso Dios. Él es más poderoso que cualquier circunstancia. Poderoso Dios. No importa cuán fulminante sea el ataque del enemigo, Él es más poderoso. Poderoso Dios. Mi alma clama. Mi alma clama por ti. Poderoso, poderoso. 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 Poderoso Dios. Nadie, nadie como tú. Nadie, nadie como tú. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Levante sus manos. Porque lo que primero que yo quiero sembrar en su espíritu está muy claro. Pase lo que pase, Él sigue siendo Dios. Venga lo que venga contra ti, contra tus sueños, contra tus anhelos, Él sigue siendo Dios. Esta noche algo va a despertar en el corazón de muchos acá. Se va a despertar un anhelo ferviente por glorificar a Dios con cada una de las cosas que haga. Escúcheme bien. Mucha gente va a empezar a estar en su trabajo y de manera sobrenatural va a sentir el abrazo de Dios. Lo va a sentir así físicamente, se va a sentir abrazado por una presencia que protege, que cubre, que respalda. Una presencia que nunca antes había sentido. Si tenías dudas de que Dios está contigo, a partir de esta noche nunca más vas a tener dudas, nunca más vas a tener temor. En medio de la circunstancia más difícil, Él te va a recordar, te va a hablar al oído y te va a decir: yo soy más poderoso que ese ataque, yo soy más poderoso que el enemigo, yo soy más poderoso que esa circunstancia. En medio de la situación más compleja, vas a sentirte como Elías, diciéndole al Señor: Señor, quítame la vida, ya no aguanto más. Y su presencia te va a abrazar y te va a decir: no solo vas a aguantar más, sino que vas a ver mi gloria. Si usted lo cree, levante sus manos y empiece a cantarle suavemente el coro de esa canción. Poderoso. Poderoso Dios. Que se escuche su voz. Poderoso. En cualquier circunstancia. Poderoso Dios. Mi alma clama. Mi alma clama por ti. Poderoso. Poderoso Dios. Poderoso. Poderoso Dios. Puede levantar sus manos y cantar más fuerte. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Dígalo fuerte, iglesia. Poderoso Dios. Decirlo una vez más, dígaselo al enemigo, dígale a la circunstancia que Él es poderoso, que no hay nadie como Él, que Él nos da la victoria, que Él cumple lo que promete. Aleluya, aleluya. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Solo aquel que crea que Él es poderoso, dele un fuerte aplauso esta noche.
Pero apláudale como alguien que tiene la convicción, que tiene la certeza, la seguridad. Aleluya. Oh. Aleluya. Mire a la persona que está a la par y dígale esto, dígale, Él es poderoso. Dígale, más poderoso que tu enemigo. Dígale, aunque tu enemigo parezca muy poderoso, dígale, Él es más poderoso. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya, Dios es bueno. Esta noche tiene algo. Mira a la persona ahora que tiene a la par y dígale, esta noche Dios tiene un regalo para ti. Esta noche Dios tiene algo para ti. Algo que nunca habías recibido, Él lo tiene para ti. Porque puede ser que lo que yo voy a predicar ya lo hayas escuchado, pero lo que Dios va a ser completamente diferente. Porque Dios siempre tiene cosas nuevas. Dice la Biblia, aquí yo hago cosa nueva. Amén. Amén. Aleluya. Ahora vuélvase a la persona que tiene a la par, mírela a los ojos. Vamos, mire a la persona que tiene a la par a los ojos y dígale, si no fuera por mí, tú serías el más guapo esta noche. Aleluya. Puede darle otro aplauso a Jesús. Él es el que trae el gozo. Él es el que trae la paz. Y puede sentarse, iglesia, puede sentarse. Gracias. Es una bendición estar acá. Hace algunos años estuve en esta casa. No me acuerdo mucho qué prediqué, no me acuerdo mucho qué dije, y yo creo que usted tampoco se acuerda. Pero esta noche yo estoy seguro que esta noche Dios va a hacer algo hermoso. Soy de Costa Rica, como ya lo dijo aquí mi querido apóstol Miguel. Saludo a los pastores de esta casa y les agradezco esta enorme y maravillosa oportunidad. Hoy estoy cerrando una gira por Argentina que inició la semana pasada. Yo llegué el viernes de la semana pasada y esta noche, una vez que terminemos acá, pues saldré para el aeropuerto ya para regresar a mi nación, a reunirme con mi esposa y con mis dos hijas. Mi esposa y yo tenemos 18 años de casados, vamos para 19 años. Nos casamos el 7 del 7 del 2007. ¿Qué le parece? Cuando usted se casa el 7 del 7 del 7, usted piensa que todo va a ser perfecto. Pero en 15 días usted se da cuenta que no todo es perfecto, ¿verdad? Porque no somos perfectos, pero tenemos un Dios perfecto. Alguien diga amén a eso. Tenemos dos hijas hermosas que tienen 16 años, Fabiana, y 11 años, Dariana. Y ellas me están esperando allá para volver a reunirnos después de una semana de no vernos, pero también después de una semana en la que hemos visto la gloria de Dios en Argentina. Argentina es una nación que amamos profundamente. Tengo pruebas de lo que le voy a decir. Celebramos el campeonato mundial 2022 cuando Argentina fue campeón. Lo celebramos, tenemos una foto todos juntos con una camisa de Argentina, una camiseta de Argentina. Así que creo que con eso le demuestro el amor que sentimos por esta nación. Siempre oramos por esta nación. Y como Costa Rica no clasificó a este mundial, también vamos con Argentina en este mundial que viene. Así que estamos contentos, estoy contento de estar acá. Estoy contento de que ya regreso a mi casa también. Pero estoy seguro también que Dios quiere que dé todo lo que pueda dar para que esta noche sea una noche gloriosa que cambie tu vida para siempre. Amén. He estado involucrado en la política de mi nación en los últimos 13 años, más o menos 12, 13 años. Fui diputado 2 veces, recién el jueves de la semana pasada terminé mi labor como diputado en el periodo 2022-2026 y ahora estoy pues de lleno con el ministerio de nuevo. Estamos pastoreando una iglesia desde hace 3 años y también soy periodista y soy salmista, y pues todo lo que el Señor nos ponga a hacer lo vamos a hacer para su gloria y para su honra. Amén. Involucrarse en la política, debo decirlo también, no es la prédica, pero creo que también Dios está levantando una generación que le diga sí al Señor y le diga sí, Señor, yo quiero ser de influencia en la política. Aunque hay muchos cristianos que dicen que la política es del diablo, yo digo que la política no es del diablo. Diga conmigo, la política no es del diablo. Lo que pasa es que hay gente endemoniada que se mete en política, y pues al final lo malo es cuando los creyentes votamos por esa gente endemoniada y la ponemos a gobernar. Pero lo más importante que quiero decirles sobre eso es que aunque la política es un medio que sí, hay mucha suciedad, hay mucha mentira, hay mucho ataque, a nosotros nos ha pasado de todo. De mí han dicho de todo en estos años.
Pero hay una palabra que siempre nos va a sostener, independientemente de donde usted esté. Y ese sí es el mensaje antes de predicar. Donde Dios te ponga, hazlo como para Él y no para los hombres. Donde Dios te ponga, créele firmemente a Él que Él te va a sostener y Él te va a sostener. No importa dónde Dios te ponga, si es en la política, en la educación, en la economía, si estás en una institución pública o si estás en una empresa privada, si eres el dueño de la empresa o si eres un empleado de la empresa o estás a tiempo completo en el ministerio, lo que tienes que hacer es darlo todo para que su nombre sea glorificado. El nombre de Jesús puede ser glorificado en la política. El nombre de Jesús puede ser glorificado en cualquier área de la sociedad. Tenemos que ser de influencia en las diferentes áreas de la sociedad. Los mejores políticos, los mejores economistas, los mejores profesores de escuela y de colegio, los mejores comunicadores, los mejores deportistas deberían ser hijos de Dios, para que cuando les vaya bien levanten la mano y den gloria a Dios, y para que cuando les vaya mal también levanten la mano y den gloria a Dios, porque Él se merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Y esta noche le tengo una palabra que no tiene nada que ver con política, aunque de pronto por ahí le cuento algún par de testimonios de cosas que han pasado en estos años que tienen que ver con esta palabra. Hoy, cuando recién me sentaba ahí adelante o me ponía ahí adelante, estaban en el acto simbólico y profético de la firma para la construcción de esta casa. Como repito, conozco, o más bien recuerdo poco de lo que quizá sucedió hace algunos años. Yo puedo haber venido por allá de 2019, 2018, cuando estuve por acá. Y posiblemente muchos de ustedes no se congregaban aún. ¿Cuántos tienen menos de 6 años de congregarse aquí en El Shaddai? Levanten la mano los que tienen menos de 6 años. Bueno, son varios que posiblemente no estaban acá ese día. Pero hay algo que a mí me impacta de venir a una iglesia cuando vengo por segunda vez o tercera vez a cualquier iglesia a la que Dios me lleve. Cuando voy, que no es la primera, sino repito, la segunda o la tercera, y veo cosas como la que sucedió aquí hace unos minutos, y recuerdo esa palabra que dice que el crecimiento lo da Dios. A veces pasa mucho tiempo para que se empiecen a gestar cosas que hemos estado soñando por años, pero Dios sigue siendo Dios y Dios tiene un tiempo perfecto. Mire, usted siéntase privilegiado por haber sido testigo. Yo me siento privilegiado por haber sido testigo, y espero que cuando tengan el templo nuevo me inviten otra vez a predicar para celebrar juntos la gloria de Dios. Escúcheme bien. Cuando usted va a una casa donde se predica la palabra, cuando usted va a una iglesia y suceden cosas como esta, usted tiene que saber leer lo que Dios está queriendo hablar. ¿Qué está queriendo decir Dios con un acto simbólico profético como el de la firma de hace un rato? Yo estoy con ellos, yo estoy adelante, es lo que está diciendo el Señor. Yo tengo el control absolutamente de todo, y aunque hayan tenido que esperar 27 años, yo sigo siendo Dios, y después de 27 años puedo empezar a acelerar las cosas como lo estoy haciendo. Alguien diga amén a eso. No importa cuánto tiempo tengas que esperar, Dios lo hará. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo poderoso y sobrenatural. Alguien dígame. Y precisamente yo veía la firma, veía la cara del pastor, del apóstol, del hermano que firmaba también. Y digo yo, bueno, decía yo en mi mente, qué tremendo gozo deben sentir por dentro. Si yo me sentía contento, recién llegando acá, ¿cuánto puede haber sentido los pastores de esta casa con semejante acto profético y semejante señal de Dios? Pero también pensé, en estos 27 años, ¿cuántas veces? Como yo decía ahora, ¿cuántas veces? Como Elías en la cueva, diciéndole al Señor, Señor, quítame la vida, ya no aguanto más. ¿Cuántas veces hubo duda? Alguien dirá, yo nunca dudé. Bueno, pero siempre habrá en medio de la vida, en medio de las circunstancias de la vida, momentos en los que usted dice, ¿será que de verdad Dios está conmigo en esto? ¿Será que de verdad Dios me respalda? Es lo que en el mundo popularmente se llama crisis. Una de las cosas que nos cerró durante algunos años la puerta de Argentina a mi esposa y a mí. Mi esposa es una profeta de Dios, una mujer de Dios. Como les decía hace un rato, pastoreamos juntos una congregación allá en San José de Costa Rica. Y ella es la que tiene el peso más fuerte del ministerio, porque yo he estado más metido en la política. Como le dije, fui diputado hasta hace apenas unos días que terminé mi periodo. Y precisamente en esa misma dirección, nosotros siempre hemos entendido que cuando Dios cierra una puerta es por alguna razón.
Y cuando Dios cierra una puerta es porque quiere abrir otras. Pero a nosotros la puerta de Argentina se nos cerró durante algunos años, no por nada malo ni nada, vamos a ver, no por nada humano ni porque algún pastor no quisiera, sino por una razón muy sencilla que todos ustedes y yo conocemos: la pandemia. ¿Cuántos se acuerdan de la pandemia? Nos trae malos recuerdos a la mayoría, pero yo quiero hacerle una introducción antes de predicarle esta palabra, que es una palabra que Dios me puso a predicar en Argentina en este tiempo. Porque le voy a ser franco, y aquí está el hermano Juan José, que ha estado conmigo casi todos los eventos. Yo siempre he querido predicar algo distinto. Todavía hace un rato le estaba diciendo al hermano que me pidió las citas bíblicas, yo le estaba diciendo, bueno, hoy voy a predicar otra cosa. Y en ese momento, en ese mismo momento, me cayó aquí sobre el pecho la convicción de que tenía que predicarle lo mismo que ya le prediqué a 3 iglesias más en esta misma gira. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios quiere hablarle a los hombres y mujeres de este tiempo, para que sean hombres y mujeres que sean firmes y que ante la prueba, ante el ataque y ante la crisis, recuerden, lo digo una vez más, que Dios sigue siendo Dios. Mire a la persona que está a la par y dígale: Dios sigue siendo Dios. Dígale, aunque hoy no lo veas, aunque hoy todo esté en tu contra, dígale: Dios sigue siendo Dios. Y la pandemia fue un tiempo muy particular, donde en aquel momento para nosotros representó una crisis económica, porque nosotros estábamos a tiempo completo en el ministerio en ese momento. Yo estaba saliendo a predicar a las naciones y estaba predicando mucho en mi país también. Y los gobiernos cerraron las fronteras y también cerraron las iglesias. Entonces nos quedamos sin nada que hacer. Yo tuve que hacer algunos seminarios virtuales para hablarle a gente de la política, para hablarle a jóvenes interesados en involucrarse en política. Pero fue un tiempo muy particular que yo creo que cambió la visión de muchos para siempre. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. La pandemia nos hizo acostumbrarnos a que una persona entre con una mascarilla a un banco. Antes de la pandemia, si usted entraba con su rostro cubierto a un banco, inmediatamente era sospechoso de intento de asalto, ¿sí o no? Nadie podía imaginarse a alguien con su rostro tapado en un banco. No te dejaban, te hacían quitarte la gorra, te hacían quitarte la mascarilla. Pero ya después de eso se convirtió en algo prácticamente normal. Hay gente que hoy todavía no le gusta abrazar a otras personas. Hay gente que hoy, usted se acuerda del distanciamiento social de 1,80 m. Bueno, hay gente que todavía hoy le da miedo abrazar a alguien, más que por ahí andan noticias de que viene supuestamente otro virus y de que hay otra enfermedad que surgió precisamente de un crucero y se dice que fue en Argentina. Dios mío, no se asuste, levante sus manos y diga: Dios tiene el control. Pero el enemigo siempre va a tratar de meter pensamientos negativos, y entonces hay mucha gente que hasta el día de hoy, repito, no le gusta abrazar a alguien. No le gusta acercarse a la gente porque le da miedo, porque tal vez en la pandemia vivieron situaciones complicadas con la muerte de un familiar, con el cierre de un negocio. Antes de la pandemia usted estornudaba ¿y qué le decía a la gente? Salud. Ahora si usted estornuda, lo ven feo y le dicen: fuera Satanás. ¿Sí o no? La pandemia nos cambió, fue una crisis que significó encierro. Nos metieron en nuestras casas, no nos dejaban salir. Significó temor, el temor de que se me contagie la enfermedad o de que contagien a alguien cercano. Incertidumbre, la incertidumbre de no saber cuándo va a terminar esto, cuándo se va a acabar. ¿A cuántos les pasó? ¿Solo a mí me pasó? No, a varios les pasó. Ansiedad, la ansiedad de no saber qué va a pasar, la ansiedad de tener que tomar decisiones. Usted sabe que la pandemia también dejó muchos divorcios. Dejó muchos divorcios. El marido y su mujer, que estaban acostumbrados a verse al final del día, llegaban al final del día, no se veían en todo el día. Ahora todo el día estaban juntos y no aguantaron, no se soportaron. Y a usted le da risa, pero así sucedió en muchos casos. Casos reales de gente que dijo: no me soporto a esta mujer tenerla todo el día, con costo me la aguantaba viéndola toda la noche, solo en la noche. Y la mujer igual. Este marido no ayuda en la casa ni cuando está todo el día en la casa. Y lamentablemente también la pandemia representó un ataque directo al modelo de familia, porque entonces normalizó el hecho de que si las cosas no están bien, de que si no se llevan bien, pues se divorcian. Cuando usted y yo sabemos que el modelo de Dios es la familia,
El modelo de Dios es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y cuando hay problemas entre un hombre y una mujer, si Dios toma el control, si Dios se mete en medio, si abrimos nuestro corazón como matrimonio para que alguien nos aconseje y para que Dios se meta en el matrimonio, ese matrimonio se puede salvar. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo más sencillo en pandemia es lo que enseña el mundo: si no se llevan bien, divórciense y ya. Y entonces ya hay afectaciones económicas, ya hay afectaciones para los hijos, y ya estamos hablando de algo más grave. Esa no es la prédica. Pero la pandemia nos marcó, quedó en la historia como un tiempo que nadie quería vivir, pero que le tocó vivir. Y a lo que quiero llegar con eso es en lo siguiente, hermano: ni tú ni yo queremos vivir situaciones difíciles. Ni a ti ni a mí nos gusta pasar por la prueba, pasar por la crisis. Pero lo primero que quiero decirte es lo que dice Isaías: cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. El Señor nos anuncia en la palabra que vamos a pasar por ahí, pero también nos anuncia que cuando pasemos por ahí, Él nos va a librar. Él nos va a tomar la mano y nos va a sacar adelante, como hizo con los amigos de Daniel. Cuando tuvieron que estar en el fuego había sido calentado 7 veces más de lo normal, pero Dios se metió con ellos. Dios se va a meter contigo en el fuego cuando te toque pasar por ahí. Dios se va a meter contigo y te va a abrazar para que en medio de la prueba el enemigo no te pueda tocar. Aunque te toque estar como Elías en la cueva en algún momento, el silbo apacible de Dios va a llegar a ese lugar y te va a recordar que eres su hijo amado. Alguien diga amén. Aleluya. Y como acabo de ver que son las 9:12, voy a acelerar un poquito. Por eso tenga despierto su espíritu. Dígale a la persona que está a la par: esté despierto, porque usted no puede dejar escapar ninguna de las palabras que yo voy a soltar. Entonces el Señor en su palabra nos muestra la historia de una crisis que vivieron varios hombres que habían caminado y varias personas que habían caminado con Jesús durante varios años, 3 años específicamente, que fue lo que duró el ministerio de Jesús en la tierra. Hombres y mujeres que de pronto no estaban preparados para ello, así como usted y yo no estamos preparados muchas veces para las pruebas que vienen. De pronto ven cómo agarran a Jesús, lo arrestan y se lo llevan. La crisis de los discípulos, así le llamo yo, la crisis de los discípulos, que empezó en el momento en que arrestaron a Jesús. Mire a la persona que está a la par y dígale: los discípulos también pasaron por crisis. Los discípulos también pasaron por un momento difícil. Y fue una crisis que, dicho sea de paso, se parece mucho a la de la pandemia. ¿Por qué? Encierro. También se encerraron los discípulos porque tenían miedo de que los arrestaran a ellos también. Temor, el temor de que los arrestaran como tal, de lo que podía pasarles a ellos por haber sido seguidores de Jesús. Incertidumbre y ansiedad. Ansiedad que se manifestó desde muchas formas. Recuerde a Tomás. Cuando Jesús apareció al final de la crisis, dice la Biblia que Tomás no creía porque no lo había visto. La única manera de que yo crea es si veo. Muchas veces cuando viene la crisis, la única manera en que mucha gente puede creer es si ve que se acabó la crisis, si ve que vino la restitución económica, si ve que no se cerró el negocio. En la pandemia se cerraron negocios, se cerraron iglesias, pero tú y yo vamos a levantar hoy una generación diferente. Una generación que aún en medio de la crisis va a echar fuera el encierro, el temor, la incertidumbre y la ansiedad. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 26. Vamos a leer un episodio de todos conocido, pero que yo me metí a estudiar este episodio y entendí muchas cosas que suceden, que le sucedieron en este caso a Pedro. Es de la persona que le voy a hablar. Le sucedieron a Pedro y nos han sucedido a muchos de nosotros en nuestra vida, y nos pueden llegar a suceder si le abrimos la puerta a lo que el enemigo quiere hacer en nuestro corazón y en nuestra mente en medio de la crisis. A través de esta historia de Pedro le voy a hablar de 3 cosas. Diga conmigo: 3 cosas. Son 3 cosas que el enemigo quiere hacer en tu vida a través de la crisis. Son 3 oportunidades que Dios te va a dar, y que en el caso de Pedro, Pedro las reprobó. Pedro falló, se equivocó, y nos da un mensaje enorme a través de esas 3 equivocaciones. En aquel momento cualquiera hubiera podido pensar que Pedro, más valiente, está en el patio, está donde nadie más está. Todos los discípulos, dice la Biblia, que huyeron. Todos los discípulos, dice la palabra, que se escondieron.
Pedro no se escondió, Pedro estaba ahí con la gente que estaba esperando también qué iba a suceder con Jesús. Y en su mayoría tenían todos la claridad de que Jesús podía ser crucificado, que podía haber una sentencia negativa contra él. Lea conmigo Mateo 26:69. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó, diga conmigo, negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Diga conmigo, no lo conozco. Un poco después, verso 73, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Diga conmigo, maldecir. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué dice? Lloró amargamente. Esto que le pasó a Pedro nos pasa a nosotros. Pero yo nunca niego a Jesús, dirá usted. Yo nunca he dejado de decir que soy cristiano. Yo nunca he ocultado mi fe delante de mis compañeros de trabajo, delante de mis amigos, delante de mis compañeros de estudio, en mi barrio o en mi familia. Yo siempre he dicho que soy cristiano. La gente se burla de mí porque soy cristiano. Y nos sentimos orgullosos porque nos sentimos más valientes que Pedro, ¿verdad que sí? Cuando otros hablan cosas feas, negativas, cosas del mundo, y tú te apartas y tú dices: soy más valiente que Pedro porque no niego a Jesús. Pero a través de esta palabra te das cuenta, o te vas a dar cuenta, yo me di cuenta de que nos parecemos mucho a Pedro muchas veces. Cuando viene la crisis, cuando viene la amenaza del enemigo, mira a la persona que está a la par y dale esta buena noticia. Dile: el enemigo quiere tu cabeza. Wow, qué buena noticia. ¿Sabe por qué es una buena noticia? Porque si el enemigo quiere tu cabeza, es porque el enemigo sabe el potencial que tú tienes en el reino de Dios. Si el enemigo quiere tu cabeza, es porque el enemigo sabe las cosas grandes que puedes llegar a lograr y que puedes lograr hacer en el reino de Dios. Alguien diga amén. Muchos de ustedes quizás no lo saben, muchos de ustedes quizás no lo imaginan, pero muchos de ustedes van a predicar la palabra algún día, como lo estoy haciendo yo en este altar. Muchos de ustedes van a ganar almas para el Señor como usted no se lo imagina. Muchos de ustedes van a ser empresarios levantados por Dios, que utilizarán las bendiciones que Dios les da económicas para levantar a otros, para levantar refugios para personas de la calle, para ayudar a personas que están en pobreza extrema, para sacar a personas de la droga. Escuche bien: si el enemigo quiere tu cabeza, es porque el enemigo sabe lo que Dios puede hacer contigo. Dicho esto, mira a la persona que está a la par y dile: el enemigo quiere tu cabeza. Y es entonces cuando estas 3 cosas que el enemigo quiere hacer suceden por un Pedro que se le olvidaron muchas cosas en ese momento, y eso es de lo que vamos a hablar. En el verso número 70, cuando la primera criada le pregunta a Pedro y le dice: tú estabas con ellos, tú estabas con Jesús, dice que él negó. Diga conmigo, negó. Delante de todos los que estaban ahí, negó. ¿Usted se acuerda que tiempo antes Pedro le había dicho a Jesús: no te voy a negar? Jesús le dijo: me vas a negar 3 veces. Pedro le dijo: jamás, que yo soy Pedro. Yo soy Pedro, yo no soy cualquier discípulo, yo soy de los VIP de Jesús. Así que a mí cualquiera no, a mí yo conozco bien a Jesús, tengo cercanía con Jesús. A mí cualquiera no me va a hacer caer. El que está firme, mire que no caiga, dice la palabra. Y escuche, Pedro niega. Y el verbo negar, o la palabra original de la palabra negar en el griego, es la palabra arneomai. El griego arneomai. Diga conmigo, arneomai. Vamos a aprender a hablar griego esta noche. El griego arneomai, por supuesto que quiere decir negar. Ese es el verbo. Pero tiene otros significados, y quiero que usted ponga atención a estos significados. Arneomai también quiere decir contradecir. Pedro contradice a la criada. No es cierto lo que dices.
Lo que tú dices es totalmente lo contrario. Yo te contradigo. Rechazar es el otro verbo que significa arneomai. Pedro rechaza lo que dice la criada. Rechazo lo que dices. Yo no conozco a Jesús. Desautorizar. La palabra arneomai quiere decir desautorizar. Pedro desautoriza a la criada. Usted no me conoce, ¿cómo sale con esa? Yo te desautorizo a hablar de mí. Pero hay un significado que a mí me voló la cabeza cuando estudié esta palabra y la preparé. Arneomai también quiere decir renunciar. Cuando Pedro niega a Jesús, Pedro también está renunciando a todo aquello que Jesús le había prometido y todo aquello que Jesús le había dado. Si usted se acuerda, hubo un día que Jesús le dijo a Pedro, o le dijo a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Emocionalista Pedro, ¿verdad que sí? Pedro era bastante impulsivo, bastante emocionalista. Era el que siempre hablaba primero, el que se metía cuando no se tenía que meter. Impulsivo y agresivo. Tú eres el Mesías. Y entonces Jesús le dice: eso no te lo reveló carne ni sangre, revelación. Pero además le dice: te doy las llaves del reino. Te cambio el nombre, ya no serás Simón, ahora serás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le dio autoridad, le dio revelación, le dio autoridad y le dio las llaves. Y le dijo: las llaves del reino son tuyas. Lo que ates en la tierra será desatado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Todo eso le dio Jesús a Pedro. Y Pedro estaba renunciando. Lo primero que el enemigo quiere que tú hagas en el medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio de la circunstancia difícil, es renunciar a lo que Él tiene para ti. Es renunciar a tus sueños, es renunciar a tus anhelos. Pero esta noche se levanta en el Shaddai una generación de hombres y mujeres que va a decir: yo no renunciaré, yo no renuncio, yo no le permitiré al enemigo entrar en mi corazón de manera que me haga renunciar. Vamos, dígalo fuerte, diga: yo no renuncio. Dígale a la persona que está a la par: no renuncies. No renuncies a tus sueños. No renuncies a lo que Dios tiene para ti. ¿Sabe por qué hoy pasó lo que pasó en este altar con dos hombres firmando un contrato simbólico? Porque hubo gente que dijo: yo no voy a renunciar al sueño. Y pasaron 5 años, y pasaron 10 años, y pasaron 20 años, y pasaron 27 años, y no renunciaron al sueño, no renunciaron al anhelo, no renunciaron a la promesa de Dios. Vamos, alguien levante sus manos y grite: yo no renuncio. Wow. Pedro renuncia. Si no hubiera sido por Jesús, que después lo redime, y ya vamos a hablar de eso, Pedro estaba renunciando a las llaves del reino. Pedro estaba renunciando a todo lo que Jesús iba a hacer a través de él. Y usted conoce cómo Dios usó a Pedro. Está en Hechos. Cómo se convertía la gente cuando él predicaba, cómo se sanaba la gente. ¿Alguien está conmigo esta noche? Porque escúcheme bien, usted a partir de hoy, cuando venga el momento difícil, usted va a saber identificar cómo el enemigo está tratando de meterle a los hijos de Dios ese espíritu de renuncia. En la pandemia muchos renunciaron al sueño de casarse, muchos renunciaron al sueño de abrir un negocio, muchos renunciaron al sueño. Hubo pastores que cerraron 1500 iglesias en Argentina, me decía el apóstol Héctor un día de estos. 1500 iglesias cerraron porque hubo pastores que decidieron renunciar al sueño de ser usados por Dios en una congregación como pastores de una congregación. Pero tú y yo no vamos a renunciar. Mira a la persona que está a la par y dile: tú y yo no vamos a renunciar. Tú y yo nos vamos a mantener. Tú y yo, cuando venga la crisis y el enemigo nos diga: renuncia, 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 no vamos a renunciar. Amén. Lo primero que el enemigo quiere hacer es que renuncies a tus sueños, que renuncies a tu llamado, que renuncies a lo que Dios ya determinó hacer contigo. Hay gente, la calle está llena, los bares están llenos, los centros nocturnos están llenos de gente que tenía propósito de Dios, pero que renunciaron. Alguien dice conmigo: yo no renunciaré. Dígalo de verdad, creyéndolo. ¿De verdad lo cree? Pero no haga como Pedro, que usted se siente muy valiente. ¿Sabe qué se necesita? Se necesita estar metido con Dios. Se necesita estar lleno del Espíritu de Dios para que cuando el enemigo venga uno pueda decir: no, yo no renuncio, yo sigo adelante.
para que cuando el enemigo venga a meterte el pie encima y hacerte sentir derrotado, porque sí, muchas veces nos vamos a sentir derrotados. Le puse el ejemplo de Elías, el profeta, porque yo me he sentido como Elías muchas veces, que me quiero encerrar en la cueva donde no me vea nadie, que le digo a Dios: Señor, quítame la vida, ya no aguanto, no sé cómo voy a hacer. Tú no sabes cómo vas a hacer, pero Dios sí sabe cómo va a hacer. Dios sí sabe cómo te va a sacar de ahí. Y Dios entonces se mete, su presencia lo llena. No fue un terremoto, no fue un huracán, fue un silbo apacible. Y se mete Dios y le da las instrucciones a Elías y lo saca de la cueva. Mira a la persona que está a la par y dígale: Dios siempre puede sacarte de la cueva. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso a Jesús bien fuerte, por favor. Número 1, el enemigo quiere que renuncies. Diga conmigo: no renuncio. Número 2, en la segunda negación, dice que él sale, trata de alejarse de esa gente. Le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Verso 72, pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Vamos a hablar en griego otra vez. Diga conmigo: ouk. No se asuste, no está orando en lengua, ni estoy poniéndolo a hablar ninguna lengua rara. Es griego. Diga conmigo: ouk, oida, sin miedo, oida, ton, antropon. Ouk, oida, ton, antropon quiere decir no conozco al hombre. El verbo oida en el griego quiere decir saber o conocer. Es decir, no conozco, no sé de qué estás hablando. Pero el verbo oida tiene una raíz que es la misma raíz, proviene de la misma raíz que el verbo eido. Diga conmigo: eido. Y el verbo eido tiene que ver con conocer también, tiene que ver con saber, pero tiene que ver con algo mucho más profundo, y es con ver. Conocer porque vi, sé porque vi. Entonces Pedro lo que está diciendo en esta frase, ouk, oida, ton, antropon, no solamente es no conozco al hombre, sino que también está diciendo nunca lo he visto. Levante sus manos, porque lo que le voy a decir le va a volar la cabeza. Entonces, si Pedro nunca vio a Jesús como dijo ahí, entonces Pedro no lo vio caminar sobre las aguas. Entonces Pedro no lo vio multiplicar los peces y los panes. Entonces Pedro no lo vio resucitar a la hija de Jairo. Y usted sabe que ese día solo habían 3 discípulos, los VIP: Pedro, Santiago y Juan. Entonces Pedro no lo vio con Elías y con Moisés en el monte de la transfiguración. Entonces, que ahí también estaban solo los VIP, solo esos 3. Entonces Pedro no lo vio resucitando a Lázaro. Entonces Pedro no lo vio devolviéndole la vista a los ciegos ni sanando a los leprosos. Lo que quiero decirle con esto, hermano, es que lo que el enemigo quiere es que cuando venga la crisis a ti se te olvide todo lo que has visto a Jesús hacer en tu vida. Yo no sé usted, pero yo he visto a Jesús hacer cosas grandes en este tiempo, en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijas, en todas las áreas de mi vida, y aún en mucha gente que conozco. Los he visto ser sanados, los he visto ser levantados, he visto cómo ha sacado gente de las drogas, del alcohol, de la delincuencia. Yo he visto a Jesús porque Jesús sigue estando vivo. Y lo que Pedro está diciendo es grave. Él mismo caminó sobre las aguas para alcanzar a Jesús. Después le dio miedo y se hundió, pero el mismo Jesús lo salvó. ¿Cómo que nunca has visto a Jesús si Él te salvó de morir ahogado? ¿Cómo que nunca has visto a Jesús si Él te dio las llaves del reino? ¿Cómo que nunca has visto a Jesús si te rompieron el techo de tu casa para que se metiera un paralítico y Jesús lo sanara? ¿Está conmigo? Lo que Pedro dijo fue grave, porque esa fue quizá la negación más profunda de todas. Él estaba diciendo: nunca lo he visto. ¿Cómo que nunca lo he visto si tienes 3 años de verlo todos los días? ¿Cómo que nunca lo has visto si viste cómo Él te llevó a la pesca milagrosa? No pescaste nada en toda la noche y gracias a Jesús pudiste hacer una pesca tremenda y enorme. Son muchas cosas las que yo le hubiera preguntado a Pedro, y seguramente usted también. Pedro, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Claro, hoy todo está difícil. Hoy si dices que conoces a Jesús, hoy si dices que has visto a Jesús, se van a burlar de ti, te van a atacar. Claro, Pedro, no es un buen momento para decir que conoces a Jesús.
Pero la pregunta es: ¿en quién confías? ¿Conoces o confías en Jesús o confías en el mundo? ¿Crees en el poder? Por eso empecé cantando esa canción. ¿Crees en el poder del mundo o crees en el poder de Dios? Hay alguien que pueda levantarse y decir conmigo, levante su mano y diga conmigo: hoy yo me determino a nunca olvidar, que nunca se me olvide lo que he visto a Jesús hacer. ¿Cuántos han visto a Jesús hacer cosas? La segunda cosa que el enemigo quiere hacer es que se te olvide lo que has visto en tu camino con Dios. Y voy a preguntarle otra vez: ¿cuántos han visto a Jesús hacer cosas grandes? Yo he visto a Jesús. Esta noche estoy viendo a Jesús. Esta noche vi a Jesús aquí firmando esos papeles. ¿Alguien está conmigo? Esta noche vi a Jesús dándole una palmada a los pastores de esta casa y diciéndoles: yo siempre estuve ahí. Los hice esperar un poquito, nada más 27 años. Pero aquí estuve y aquí estoy haciendo lo que ningún hombre puede hacer, haciendo los milagros que ningún hombre puede hacer. Así que levante su mano y diga conmigo: no olvidaré. Diga: nunca olvidaré lo que he visto a Jesús hacer en mi vida. Ay, Pedro, ¿cómo que nunca has visto a Jesús? Si has estado cerca de Él viéndolo cómo hace milagros. ¿Sabes qué, Pedro? Le hubiera dicho yo: todavía te falta verlo resucitar para entender. ¿Cuántos tienen otro aplauso para el Rey de Reyes? Ya vamos a terminar. Número uno, el enemigo quiere que renuncies a tus sueños. Diga conmigo: no renuncio. Número dos, el enemigo quiere que se te olvide lo que has visto a Jesús hacer, porque quiere sacarte de aquí. Quiere hacerte pensar que el mundo puede darte cosas más grandes que las que has visto a Jesús hacer. Diga conmigo: no olvidaré. No se me olvidará lo que Jesús ha hecho por mí. Número 3, en medio de la crisis, oiga lo que el enemigo quiere hacer. Un poco después, acercándose, verso 73, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Ojo con esto. En la primera negación, la Biblia dice que una criada le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. En la segunda negación, otra mujer le vio. Diga conmigo: lo vio. Y ahora una persona le dice: tu manera de hablar te descubre. En otras palabras, te estamos oyendo. El mundo te está viendo y el mundo te está oyendo. El enemigo está utilizando las cosas del mundo para llevar afuera a la gente de la iglesia, utilizando esa manipulación. Te veo y te oigo. Te veo y te oigo. Y no eres tan perfecto como la gente piensa en la iglesia. Aquí afuera no eres tan santo como cuando levantas las manos en la iglesia. Ni usted, ni yo, ni ninguno. Porque necesitamos a Jesús para llegar al nivel de santidad y al nivel de perfección que nos habla la palabra. Por eso es que venimos a la iglesia, no porque seamos más buenos, sino porque necesitamos más para llegar a ser buenos. ¿Alguien me está escuchando esta noche? Por eso nunca deje de venir a la iglesia. Lo quieren sacar de la iglesia, el enemigo te quiere sacar de la iglesia y quiere hacerte pensar que como no lo logras todavía, que como estás en medio del proceso, que como caíste, que como fallaste, entonces tienes que irte. Hoy le traigo el ejemplo de Pedro para que usted se dé cuenta que cuando uno falla, la solución no es irse, la solución es quedarse para que Él termine la obra, para que Él termine el proceso, para que Él se perfeccione en nosotros. ¿Alguien me está oyendo esta noche? Entonces, verso 74, él comenzó a maldecir, dice. Maldecir, eso es lo que el enemigo quiere que tú hagas. Que cambies tu forma de hablar. El original griego, ¿seguimos hablando en griego? ¿Le está gustando la clase de griego? El original griego, esta sí está más difícil. El que la logre, si tuviera un libro se lo regalo, pero no ando libro, ya se me acabaron. Maldecir en el original griego es katatematisein. Katatematisein. Mira a la persona que está a la par y dígale: maldecir quiere decir katatematisein, o el original de maldecir es katatematisein. Que escúcheme bien lo que le voy a decir. Esa palabra griega tiene un significado muy profundo y muy fuerte. Katatematisein no es maldecir en el sentido de hablarle feo a la gente. Pedro no estaba maldiciendo a los demás. Pedro se estaba maldiciendo a sí mismo.
significa invocar maldiciones sobre sí mismo o maldecir formalmente. En este contexto, entonces, Pedro no estaba insultando a otros, como ya dije. Pedro estaba jurando falsamente que no conocía a Jesús, invocando una maldición sobre él por mentir. El enemigo en la crisis trata de meter pensamientos y que esos pensamientos lleguen a tu boca y que salgan convertidos en palabras. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que en el poder de la lengua están la vida y la muerte. Lo que tú hables determina tu destino. ¿Cuántos dicen amén? Lo que tú hables determina la atmósfera en la que tú te vas a mover. Si tú eres negativo, entonces vas a caminar en una atmósfera negativa. Si tú eres de los que dice yo no sirvo para nada, no lo voy a lograr, no tengo la capacidad, no se puede. Si tú eres de los que dice eso es maldecir. Maldecir es decir Dios se olvidó de mí. Maldecir, ¿sabe qué me dijo una hermana un día? Hermano, ore por mí, porque a mí Dios no me escucha, me dijo ella. Yo le dije, hermana, por lo primero que voy a orar es porque Dios te cambie la mente. Porque tienes que creer que Dios a ti te escucha tanto como me escucha a mí, tanto como escucha a los pastores. Lo primero que tienes que creer es que eres amado, amada por Dios. Lo primero que tienes que creer es que Dios tiene un propósito. Hoy no parece, hoy ves como otros se levantan y a ti no te pasa nada. Hoy ves como a otros les va bien y a ti todo te sale mal. Pero la palabra dice, escúchame bien, que Él tiene planes de bien, planes de bien. En la palabra está todo lo que necesitamos. En los momentos difíciles, escúcheme bien, yo leo los salmos y en los momentos difíciles Dios me dice una y otra vez que lo que hoy está pasando en mi contra, que los que hoy están conspirando en mi contra, los salmos, proverbios, Isaías, que el que conspira contra mí lo hará sin él, que todo saldrá bien porque mis enemigos serán avergonzados. Escúchame bien, en la palabra de Dios una y otra vez está la respuesta de Dios para esos pensamientos negativos. Piensas que todo te falta y el salmista escribió, nada me faltará. Te sientes solo y la palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Te sientes rodeado por los enemigos y la Biblia dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Se fue tu mamá, se fue tu papá y la Biblia dice, aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. En la palabra está todo para que de su boca salga palabra de bendición en lugar de palabra de maldición. Y con Pedro el diablo hizo lo que quiso. Pedro tuvo una enorme oportunidad, pero también yo creo que con un propósito Dios permitió que eso le pasara a Pedro. Posiblemente Pedro se sentía, vea que Pedro le había dicho a Jesús, a mí no me van a hacer negarte, yo soy Pedro. ¿Sí o no? Usted no ha visto cuando hay jugadores, yo he visto específicamente a uno, a Cristiano Ronaldo, cuando mete un gol. ¿Ah? ¿Qué hace Cristiano Ronaldo? Yo estoy aquí, por eso me gusta más Messi, porque cuando Messi mete un gol dirige su mirada y señala al cielo. Porque cuando usted y yo logremos grandes cosas, vamos a lograr grandes cosas. Cuando dicen amén. Cuando usted y yo logremos grandes cosas, debemos siempre reconocer que vienen de Él. Ahora, no estoy criticando a Ronaldo, me gusta mucho, es un gran jugador y yo no sé si le da gloria a Dios. Son cosas que yo he visto nada más e interpretaciones mías. Pero a lo que quiero llegar, mi querido hermano, mi querida hermana, es que el enemigo, como tercer punto en esta palabra, lo que quiere es hacerte maldecir, que de tu boca salgan palabras negativas. Y es lo que más fácil nos sale, ¿sí o no? En Costa Rica hay un programa, pastor, apóstol, un programa de televisión que es muy famoso. Me voy a bajar un ratito, ya casi termino. Si de aquí a las 3 de la mañana no he terminado, alguien me hace señas porque tengo que estar a las 12 en el aeropuerto. Hay un programa de televisión que tiene una sección que es muy famosa. La sección se llama Quéjese aquí. ¿Sabe? Agarran un pedestal con un micrófono, ponen el micrófono y ponen una cámara al frente. Esto es en un parque, en una acera de la calle. Ponen el micrófono, ponen la cámara y aquí hay un rotulito en la base del pedestal que dice, quéjese aquí. ¿Sabe una cosa, pastor? La gente pasa y nadie tiene que convencerla de quejarse. No hay nadie ahí, solo está el camarógrafo. Y el camarógrafo no es que llama a la gente y le dice, ¿quiere quejarse? No, la gente pasa, ve el rótulo y encuentran una enorme oportunidad para soltar una palabra negativa.
Porque sí o no, nuestra carne está deseando soltar una palabra negativa. Nuestra carne está deseando entrar en una publicación en redes sociales para criticar la publicación, para criticar al político, para criticar al que sea. ¿Sí o no? ¿O no? Solo soy yo, solo es en Costa Rica que pasa eso. Escúcheme, ya casi subo, hermano. Ya sé que puse a correr ahí a los de las cámaras, pero ya casi subo otra vez. Entonces la gente ve el rótulo y dice: me voy a quejar. No tienen que convencerlo, hermano, porque como que está en la naturaleza humana, está en la carne quejarse. Entonces la gente pasa, se para frente a la cámara y el camarógrafo le dice: puede empezar ya, y le hace seña. Y se empiezan a quejar del gobierno, de la economía, de la suegra. Yo sé que en Argentina nadie se queja de la suegra, pero en Costa Rica sí pasa. Y escuche, se ha vuelto una cultura la palabra de queja, porque la queja viene de la carne, pero la alabanza viene del Espíritu. Cuando en medio de la prueba usted decide alabar en lugar de quejarse, usted está haciendo la voluntad de Dios. Cuando en medio de la prueba usted decide bendecir en lugar de maldecir, usted está haciendo la voluntad de Dios. Alguien levante su voz y diga conmigo: yo voy a bendecir. Diga: yo no voy a maldecir. Aunque la prueba sea muy fuerte, hermano. Hay una canción que escribió o que grabó hace algunos años Marcos Witt, que a mí me gusta mucho, porque él dice: cuando la canción termine y la música se acabe, sigue siendo Dios. Y sigue diciendo, y básicamente dice: aunque el momento más difícil sea el que me está atacando, aunque mi fe esté desfalleciendo, tú sigues siendo Dios. Y si Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo merecedor de alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Pedro se da cuenta de lo que hizo: Dios mío, renuncié a todo lo que Jesús me ofreció. Dios mío, dije que nunca lo he visto, cuando Él me cambió la vida. Hay un chiste que dice que Pedro negó a Jesús 3 veces porque le sanó la suegra. Pero es un chiste, eso no es cierto. Dios mío, acabo de hablar completamente diferente a como hablaba cuando andaba con Jesús. Mira a la persona que está a la par a los ojos y dile: habla bendición. Porque cuando uno habla bendición, atrae bendición. Cuando uno camina creyendo que la bendición de Dios está con uno, la bendición tarde que temprano lo alcanza. ¿Sabe qué escribió el salmista? El salmista escribió: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En otras palabras, yo no andaré persiguiendo las bendiciones, no, las bendiciones me perseguirán a mí. Las bendiciones, hable eso, diga eso, lea los salmos, dése cuenta cómo en los salmos incluso el salmista nos enseña a enfrentar la prueba y a creer que Dios va a hacer el milagro, a pesar de que parezca que estamos rodeados, a pesar de que parezca que no hay nada más que hacer. Alguien dice amén. Un día de estos salí a caminar. Yo he estado hospedado estos días en un hotel ahí cerca del obelisco, y Dios me enseñó esto. Póngalo en práctica usted. Dios me enseñó esto. Fui a caminar, eran casi las 10 de la noche. No sé si es peligroso o no era peligroso, pero como yo no salí solo, como yo salí con ángeles que me acompañaron, yo me fui a caminar hasta el obelisco. Me tomé una foto, de eso tengo pruebas también. Me tomé una foto en el obelisco y regresé y me dio hambre. Y había muchos lugares abiertos, pero había un lugar específico que estaba vacío. No había nadie. Y me acordé de que una vez un pastor a mí me enseñó: cuando veas un lugar vacío, un restaurante vacío y quieras comer, métete en el más vacío. Porque si la bendición de Dios camina contigo, detrás tuyo van a entrar otro montón y van a llenar ese lugar, y vas a llevar esa bendición a los dueños de ese restaurante. Era un lugar ahí donde tenían carne y vendían hamburguesas, y por sí casi en ningún lugar en Argentina hay carne. Entonces ahí entré y pedí una hamburguesa. Dije: démela para llevármela, como en el hotel. No habían pasado 5 minutos, pastor, y entró un grupo, no le miento, tal vez eran unas 10 personas. El lugar era un lugar pequeño, era un local pequeño. De hecho ahí uno medio se podía sentar a esperar, pero la mayoría de gente compra ahí para llevar. Y Dios me acordó esa palabra: habla bendición, porque si hablas bendición, atraes bendición. Camina creyendo que la bendición te alcanzará y camina detrás tuyo, y la bendición vendrá y te tocará no solo a ti, sino a todos aquellos a quienes tú quieras bendecir. ¿Sabe? Aquella gente estaba así como aburrida, ¿no? No viene nadie. Y llegué yo, les pedí una hamburguesa y detrás mío vinieron 10 en grupo.
Creo que eran colombianos por su forma de hablar. Y le pidieron todos una hamburguesa y la señora se veía contenta y se veía trabajando. ¿Sabe por qué? Porque donde un hijo de Dios aparece, donde un hombre de Dios llega, donde una mujer de Dios llega y habla bendición, se cambia la atmósfera de ese lugar. Se produce una atmósfera de Dios, se produce una atmósfera de fe. Cambia cualquier lugar al que tú y yo vayamos. Y este Pedro, en lugar de bendecir, empezó a maldecir. Y usted conoce el resto de la historia. Jesús es crucificado, los discípulos se esconden y no saben qué hacer hasta que aparece Jesús. La crisis, del tamaño que sea, se termina cuando Jesús aparece. Alguien diga amén. Jesús aparece y Jesús se reúne con ellos, y ya conocemos la historia de Tomás, que al principio no creía y que después, cuando vio a Jesús, creyó. Y Jesús le dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado el que en medio de la prueba sigue alabando a Dios, aunque todo le esté saliendo mal. Eso es lo que Dios te está diciendo. Acuérdate de mí cuando venga la crisis, y no te den nada de ganas de adorar, de meterte con Dios en intimidad, de alabar a Dios. Acuérdate de mí, métete con Dios y Dios va a hacer algo grande. Y entonces, después de todo esto, dice la Biblia que incluso Jesús produce otra pesca milagrosa. Y en el capítulo 21, verso 15 de Juan 21, 15, dice la Biblia: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ya había pasado un tiempo, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Cuántos pueden decirle a Jesús: sí, Señor, tú sabes que te amo? Dígaselo ahí en su intimidad, ya no tiene que gritarlo. Dígale: sí, Señor, tú sabes que te amo. Si yo te dijera que hoy tienes que decirle a Jesús que lo amas por cada vez que le has fallado, posiblemente a todos se nos va toda la noche diciéndole: sí, Señor, te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez. Diga conmigo: tercera vez. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces Jesús le pregunta si lo ama? Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Verso 18. De cierto te digo, cuando eras joven, más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: esto es lo más importante para mí de este episodio. Y dicho esto, añadió: sígueme. Pedro, me fallaste, pero aún así quiero que camines conmigo. Sígueme. Te equivocaste, Pedro, pero para mí es más importante el te amo que el no conozco a ese hombre. ¿Está conmigo? Levante sus manos. Quiero decirle que para Jesús es más importante el te amo que tú le puedas decir y demostrar, que las ocasiones en las que le has fallado o lo has negado. En Génesis capítulo 5, le resumo esto en 30 segundos. La Biblia habla de la genealogía desde Adán hasta Noé. Y el discurso en todos esos versículos de Génesis capítulo 5 es el siguiente: Adán vivió tantos años y engendró a Set. Y después de engendrar a Set, fueron los días de Adán tantos años y murió. Y así con cada uno de ellos. Vivió tantos años, engendró a fulano, fueron tantos los días de fulano y murió. Pero hay uno, diga conmigo, hay uno de quien dijo algo distinto, y es Enoc. La Biblia no dice que Enoc vivió tantos años, no dice la Biblia que fueron tantos los años de vida y que después murió. ¿Sabe qué dice de Enoc? Dice: y Enoc caminó con Dios. Y entonces Dios se lo llevó, no murió, porque caminó con Dios. Para mí lo más profundo de toda esta historia, y si quiere quédese solo con esto: sí, Pedro lo negó 3 veces, se equivocó, renunció a sus sueños, se le olvidó, negó haber visto a Jesús, maldijo con sus palabras. Pero de todo esto, lo más importante es que al final de la historia, a pesar de esos errores, Jesús le dice: sígueme.
camina conmigo. Cierra tus ojos un momento, porque esta noche quiero decirte, lo más fácil es caminar los caminos del mundo. Eso es lo más sencillo. A los jóvenes quiero decirles, hoy el mundo le ofrece a la juventud cualquier cantidad de oportunidades. Cualquier cantidad de oportunidades. Y escúcheme bien, estas oportunidades parecen buenas, parece que te vayan a llevar al éxito. Mientras tú te pones de pie, puedes abrir tus ojos para ponerte de pie, y te pones de pie y cierras tus ojos otra vez, por favor. Porque esta noche yo le pido a Dios, cuando estoy preparando una prédica, que me ayude a imaginarme cómo fue la escena. Porque hoy vemos series y vemos películas, ¿verdad? Y entonces las películas nos muestran a Jesús de una forma. Estoy viendo una que se llama La Casa de David. Buenísima. Claramente algunas cosas no son bíblicas, pero las que son bíblicas las dramatizan de una manera poderosa. Y sabe, esta escena yo nunca la he visto en ninguna película. Por lo menos yo no la he visto en ninguna película. Pero ¿sabe cómo me imagino yo a Jesús? Ven, apóstol Miguel. Yo me imagino a Jesús mientras le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Yo me imagino a Jesús abrazándolo. Pedro, qué buena metida de pata, hermano. Pedro, ¿en qué estabas pensando, baboso? Pero dime una cosa, ¿tú me amas? Wow. ¿Por qué hice esto? Porque quiero que usted cierre sus ojos. Hace poco, tal vez hace poquito más de un mes, yo pasé una situación complicada, difícil. Aún estamos viendo las secuelas y aún estamos siendo atacados por el enemigo, pero yo no vine a quejarme. Yo vine a soltarle una palabra para que usted nunca más sea la misma persona. Y sabe que en ese momento difícil, cuando la prensa estaba encima mío, juzgándome, cuando muchas otras personas han estado atacándome, a mí y a mi familia, yo cerré mis ojos y yo sentí el abrazo de Jesús. ¿Y sabe qué? El abrazo de Jesús levanta a cualquiera. Levante sus manos. Yo no sé cuál es su situación hoy. Gracias, apóstol. Yo no sé cuál es su situación hoy, pero sí sé que el abrazo de Jesús está esta noche en el Shaddai. Yo sí sé que el abrazo de Jesús viene esta noche para la gente que quiera determinarse a no renunciar. Diga conmigo, no renuncio. Diga conmigo, no olvidaré lo que he visto a Jesús hacer. Vamos, diga esto conmigo bien fuerte. Diga, no renuncio. No olvidaré lo que he visto a Jesús hacer. Y de mi boca saldrá palabra de bendición. Escúcheme bien, papá que estás acá, bendice a tus hijos. Bendice a tus hijos, porque ellos van a heredar tu forma de hablar, porque ellos van a heredar tu forma de reaccionar. ¿Está conmigo? Levante sus manos. Quiero contarle un testimonio. Abra sus ojos. Con esto termino. Cuento este testimonio en 3 minutos. Oramos 5 minutos y nos vamos a las 10. A las 10 y no sé cuánto, pero a las 10. Yo fui candidato a la presidencia 3 veces en Costa Rica. La primera de ellas fue la más significativa, la más fuerte. Estuvimos cerca de ganar las elecciones. La historia es mucho más larga. Pero el punto es que cuando usted es cristiano y usted decide ser protagonista en algo, habrá otros que quieran sacarte del camino a como dé lugar. Porque habrá otros que no quieren los principios del reino en esa área específica. Y entonces empezaron a meterse con nosotros y empezaron a atacarnos y empezaron a golpearnos. Levante su mano. Porque usted, Dios lo va a llevar a cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme. Cuando empezamos a subir en las encuestas y cuando la gente empezó a ver que teníamos posibilidades, si no de ganar, por lo menos de alcanzar una buena cantidad de diputados y de crecer en la elección, nuestros adversarios empezaron a meterse en las redes sociales y en YouTube para buscar videos míos, para buscar videos de mi pastor, para buscar videos que nos involucraran a nosotros para tratar de golpearnos. Mi esposa, como ya yo le dije, es una profeta de Dios, una pastora, una predicadora muy usada por Dios, pero no siempre fue así. Cuando ella y yo nos casamos, yo predicaba y yo cantaba,
y ella danzaba. Esta es una mujer, mi esposa es una mujer que tiene una academia de artes, tiene una fundación donde se le dan clases gratis a niñas de escasos recursos para prepararlas a presentarse, a presentarse en grandes teatros. Y entonces mi esposa llegaba conmigo a las iglesias, pero cuando ya me iban a subir a mí a predicar y a cantar y ella a danzar, ella se me acercaba al oído y me amenazaba. ¿A cuántos hombres los amenaza su esposa acá? Ya levantaron la mano 3 valientes por allá. A los otros que no levantaron la mano no les creo. Pero entonces ella se me acercaba y me decía: no me pases al frente a saludar. Yo vine a danzar. No le gustaba hablar en público, no le gustaba tomar el micrófono. Ahora hay que quitárselo, pero antes no le gustaba tomar el micrófono. No le gustaba. De pronto Dios empezó a levantarle. Quiero decirle a las personas que hoy estén acá: levanten la mano los que no les gusta hablar en público, los que les da miedo, levántelo sin miedo. Levante sin miedo la mano. Le da miedo hablar en público, pero que no le dé miedo levantar la mano. Hay gente que le tiene temor a hablar en público, pero quiero decirte, porque lo vi, porque vi a Jesús levantar a una mujer a la que le daba pena tomar un micrófono, que Dios te puede usar como un gran predicador, que Dios puede poner y posar su Espíritu Santo sobre ti. Fue lo que Jesús hizo en Pedro. Fue lo que Jesús hizo en Pedro. La Biblia dice que Pedro era el imprudente, era el que cuando hablaba decía tonterías. Jesús lo regañó un día y le dijo: apártate de mí, Satanás. Pero cuando vino el Espíritu, sopló el Espíritu sobre él. Después de haberlo negado, después de haberlo fallado, pero después de haber tomado la decisión de caminar con Jesús, vino el Espíritu Santo y Pedro predicó y se convirtieron 3,000. Pedro le dijo al cojo de nacimiento: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate. Y lo tomó de su mano derecha y lo levantó, y fue sano aquel cojo de nacimiento. Ese mismo día Pedro predicó y se convirtieron 5,000. ¿Y sabe qué dice la Biblia sobre Pedro también? Que cuando Pedro llegaba a los lugares, esos lugares se estremecían, se volvía loco todo el mundo y decían: pónganle al enfermo a la orilla de la calle, porque con solo la sombra de Pedro que los toque, esa gente será sana. Y así pasaba. Así que si a usted le da miedo tomar un micrófono, prepárese, porque usted es candidato predilecto para que Dios lo use. Porque ahí es donde Dios se glorifica. Ahí es donde Dios se glorifica. Yo estudié periodismo. Yo estoy acostumbrado desde la escuela a hablar en público. Pero cuando yo veo a mi esposa que no le gustaba, que le daba miedo, que le daba vergüenza, que cuando lo hacía a veces decía cosas que no tenía que decir. Y entonces mi esposa un día ya empezó a predicar un poquito más. De vez en cuando la invitaban. Y un día una pastora la invita: hagamos un Facebook Live, hagamos una transmisión. No es nada con gente, no, usted y yo nada más. Hablemos en Facebook de los dones del Espíritu. Y uno de los dones del Espíritu es el don de lenguas. Y entonces oraron en lenguas, predicaron y oraron en lenguas, las lenguas del Espíritu. ¿Cuántos han orado en lenguas alguna vez? ¿Verdad que la primera vez se siente raro? Y la primera vez que usted oye a alguien orando en lengua siente rarísimo. ¿Y qué le pasa a este loco? ¿Sabe qué pasó? Los adversarios encontraron el video de mi esposa orando en lenguas y lo agarraron y lo hicieron viral en todos los medios de comunicación para golpearnos y dañarnos, para decirle a la gente: ¿cómo va a ganar este hombre las elecciones si la esposa está loca? Y los titulares de los medios y de las redes decían: esposa de candidato cristiano se volvió loca, esposa de candidato cristiano habla lenguas raras, esposa de candidato cristiano entra en trance. Y empezaron a hacerlo viral y salimos en todos los medios, hasta en Al Rojo Vivo salimos. La gente escribía las lenguas que había hablado mi esposa para burlarse de nosotros. La gente en la calle hablaba las lenguas que nosotros o que mi esposa había hablado para burlarse de nosotros, para deslegitimarnos, para que se vendiera o para que se hiciera correr la idea de que era imposible que alguien que creyera en las lenguas llegara a gobierno. A mí me llaman y me dicen: hay un video de tu esposa. ¿Y qué está haciendo mi esposa? Está orando. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Cuál es el problema? Sí, pero está orando en lenguas. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero es que está viral, lo están atacando mucho. Es algo desde esas cosas que se vuelven virales. Y entonces yo reviso y en efecto llamo a mi esposa. Me dice: con razón, estaba en una tienda y habían 2 muchachos de colegio y empezaron a burlarse de mí y a hablarme en lenguas, y yo no entendía por qué. Y ella estaba asustada y nuestros familiares estaban
estaban enojados todos. ¿Por qué se meten con Laura? ¿Por qué están atacándola a ella? Ella no es la candidata. Y el asunto se hizo viral feo. Ese día yo tenía un debate de televisión. Y cuando yo llamo a mi esposa, le dije: mi amor, usted y yo tenemos una consigna. Estas cosas dan ganas de llorar, pero no vamos a darle al diablo ni una lágrima por esto. Vamos a alabar a Dios. No vamos a maldecir. No vamos a declarar cosas negativas sobre nosotros. Vamos a alabar a Dios. Empezamos a alabar a Dios y no quiero hacerle la historia larga porque ya me pasé los 3 minutos. Escuche, ¿sabe qué pasó? De tanto ataque, de pronto la gente se empezó a volver a favor de nosotros. Y en las redes sociales empezaron a defendernos. Y un pastor escribió: prefiero que me gobiernen en lenguas a que me roben en español. Aleluya. Y de pronto toda la atmósfera empezó a cambiar y a cambiar y a cambiar. Y vimos a Dios, porque en aquella elección era apenas la primera ronda. Cuando mucha gente pensó que eso nos iba a afectar, más bien nos ayudó y nuestra votación aumentó. Pasamos a segunda ronda, en segunda no ganamos, pero vimos a Dios en ese momento específico por la decisión de alabar en lugar de quejarnos, por la decisión de exaltar su nombre en lugar de tirarnos al suelo a llorar. Levante su mano, porque pasaron 2 cosas más. La primera, toda la atmósfera se llenó de las lenguas del Espíritu, porque aún los que lo hacían para burlarse escribían en lenguas y hablaban en lenguas para burlarse, pero llenaron la atmósfera de las lenguas del Espíritu. Y algo sucedió ese día en el mundo espiritual. En ese debate muchos consideran que yo fui el ganador de ese debate, porque cuando un hijo de Dios está conectado con el cielo, ¿sabe? Ustedes van a tener un templo muy lindo. Yo vi la imagen ahora, la veo ahí en la camiseta del pastor. La remera le llaman ustedes, ¿verdad? La camiseta del pastor, la remera. Muy bonito. Pero de nada vale un templo muy lindo y muy grande si no hay una iglesia conectada con el cielo. Y ustedes serán una iglesia conectada con el cielo dentro de un templo muy bonito. Y gloria a Dios por eso. En esa ocasión, escúcheme, en esa ocasión nosotros nos conectamos con el cielo. Y como estábamos conectados con el cielo, en lugar de ver el ataque, en lugar de ver las burlas, vimos el propósito de Dios. ¿Sabe cuál es la segunda cosa que pasó? Que gracias a ese video mucha gente conoció a mi esposa y se hizo famosa. Y ahora le invitan más que a mí a predicar. ¿Sabe por qué? Porque lo que el enemigo use para intentar avergonzarte, Dios lo va a usar para promoverte. Lo que el enemigo use para intentar dañarte y golpearte, Dios lo va a usar para levantarte. Lo que el enemigo quiso usar con Pedro, Dios lo terminó usando para que Pedro predicara y se convirtieran miles, para que Pedro predicara y orara y se sanaran los enfermos. Alguien diga conmigo: lo que el enemigo use para dañarme, Dios lo usará para promoverme. Dele un aplauso fuerte al Rey. Dele un aplauso fuerte al Rey. Levante sus manos. Yo no sé cuál es el ataque del enemigo en tu contra hoy, pero sí sé que ese ataque Dios lo puede usar para promoverte si te conectas, si caminas con Él. Regáleme 5 minutos. Usted tiene que venir al altar ya. Si usted es uno que recibió esa palabra y dice: hoy me determino a que cuando venga la prueba, a que cuando venga la crisis, yo no le voy a abrir las puertas al enemigo, sino que voy a exaltar a Dios y voy a alabar a Dios en medio de la prueba. Vamos, venga al altar, se abre el altar. Tengo 1 minuto para empezar a orar y 3 minutos más para orar por usted y declarar sobre su vida lo que hoy podemos decir que hemos visto en mi casa, hemos visto en nuestra familia. Esta es una práctica diaria. Sí, a veces toca llorar como Pedro, a veces las cosas nos hacen llorar como Pedro, pero en toda ocasión Dios sigue siendo Dios. Lo que más me conmueve de Jesús es cuando le dice a Pedro: sígueme. ¿Sabe qué dice el hombre cuando tú le fallas? No te me acerques. No quiero nada contigo. No me conviene que me vean contigo. No quiero ni que me vean hablando contigo. No me escribas. Te bloquean. Ahora que existen las redes sociales, te bloquean porque no quieren nada contigo. Pero Jesús hace todo lo contrario.
y le dice a Pedro: sígueme, sígueme. Yeshua, Jesús, Jesús, vamos. Jesús, Jesús. Vamos a clamar el nombre de Jesús. Vamos a llamar el nombre de Jesús. La Biblia dice que Pedro lloró amargamente, pero después del llanto vino el abrazo. Después del llanto vino la reivindicación. Y aunque los fallos de Pedro habían sido enormes, aunque la negación de Pedro había sido dolorosa, Jesús encontró en él una tierra fértil para hacer cosas grandes. Vamos, levanta tu voz, dígalo sin miedo, dígalo sin miedo, dígalo con fuerza. Clame el nombre de Jesús. Es Jesús el que acaba con la crisis. Es Jesús el que se mete en la crisis y acaba con ella. Es Jesús el que te redime aunque le haya fallado muy feo, muy fuerte. Es Jesús el que te dice: si me amas, yo te levanto. Si caminas conmigo, yo te levanto. Yo puedo hacer que veas mi gloria. Yo puedo hacer que veas mi